1. De repente, un derrame cerebral me sumió en la UCI, mantenido con respirador y oxígeno. Vivir así es preferible la muerte. Al menos, aliviaría la carga de los jóvenes. Pero no puedo dejar a mi hijo. Acababa de asumir la empresa cuando su padre murió en un accidente de coche. Y ahora, tras pocos años, también yo me encuentro postrada. Si me fuera así, ¿cuánto sufriría? De repente, la puerta se abrió con un crujido. Era mi hijo con su amiga. Me alegré en el alma. Pero en el siguiente instante, quedé atónita. Mi hijo se acercó y arrancó mi tubo de oxígeno. «Hijo, tú». Mis pupilas se dilataron, intentando levantarme. «¿Qué? ¿Tú?» «Muir, viaja inútil. Te lo confieso, no soy tu hijo». Martín me miró con desdén, empujándome con fuerza, y caí débil en la cama. ¿No es mi hijo? ¿Cómo es posible? Lo parió de mí, lo vi crecer desde un bebé. ¿Cómo no sería mi hijo? Mamá, mira su tonto aspecto, no es de extrañar que te dejara manipular. Trabajando tanto tiempo, estos dos viejos finalmente han muerto. ¿Mi hijo llamaba a su amiga mamá y nos insultaba a mi esposo y a mí? Miré todo esto con confusión. Mi cerebro se cortó de golpe. Mi esposo y yo somos sus verdaderos padres. Desde su nacimiento lo hemos amado como un tesoro, le hemos proporcionado lo mejor. Para su futuro, nunca hemos escatimado en su educación. Ahora ha triunfado académicamente y ha heredado el negocio. Le hemos dado todo nuestro amor. Incluso si fuera un extraño, no debería ser tan desagradecido. Mientras estaba llena de dudas, su amiga habló. «María, no lo esperabas. Martín es mi hijo. Originalmente pensé que sería difícil cambiarlos, pero no te imaginabas que te creería todo lo que dijera». Se miró con orgullo, mirándome con desprecio. «Pero gracias a tu estupidez, mi hijo ha sido criado tan excelentemente, y esta gran fortuna también será mía, Candela. ¿No lo sabías? Hace años, nunca fui abusada, ni echada de casa, todo fue parte de mi plan». Sonrió triunfante, mirándome como a un tonto. Me sentí sin aliento de ira. Respiré con dificultad, les miré fijamente, pero no pude decir una palabra. ¿Ya no puedes soportarlo? Si te dijera que el accidente de coche de Gonzalo hice que fallara el freno, no morirías en el acto, jaja. Las risas arrogantes de Martín resonaban a mi alrededor como hechizos mortales. ¿Qué? ¿Mi esposo fue asesinado por él? El dolor era como agujas, me ahogaba. ¿Ahora te arrepientes? ¿Te duele? ¿Es tarde? Descansa, cuidaré de Martín y esta gran fortuna, también la protegeré bien. Candela me miró con sarcasmo, su orgullo y codicia casi se desbordaban. Cuando estaba recién embarazada, mi amiga llegó con heridas. Dijo que su esposo era un abusador, que trajo a otra mujer a casa, la echó y ella también estaba embarazada, incapaz de trabajar y por eso vino a mí. Me conmovió su situación, sin dudarlo le ofrecí refugio. Como nuestros embarazos diferían solo unos días, cuando sugirió partos conjuntos, accedí sin pensarlo. No imaginé que todo fuera una conspiración. No es de extrañar que su hijo muriera poco después de nacer, ese era realmente mi hijo. Los miré con odio, sumida en una oscuridad infinita. Al abrir los ojos, me encontré sentada en el sofá de casa. Mi esposo cortaba frutas en la cocina. Candela me tomó la mano, llena de gratitud. «María, muchas gracias. Si no fuera por ti, no sabría qué hacer. Tranquila, cuando nazca el bebé, lo llamaré tu ahijado, y te será muy devoto». Su mirada hacia mí era sincera. Al verla de nuevo, comprendí de inmediato, había vuelto a nacer. Había renacido el día que vino a pedir ayuda. Respiré hondo, pensando en los hechos del pasado, deseaba cortarla en pedazos. Pero finalmente, la razón prevaleció. Después de todo, no valía la pena arruinarme por una basura así. Aún no era tiempo de parto, aún podía evitar que cambiara a los bebés. Con esto en mente, le tomé la mano, suavemente. «Candela, es mi culpa, debería haberte buscado una casa, así te sentirías más cómoda. Tranquila, le pediré a Gonzalo que te arregle algo». Y dije en voz alta: «Esposo, luego ve a buscar un lugar para Candela». Aunque mi esposo estaba sorprendido, aceptó gustoso. «No, no es necesario, María, tu casa es tan grande, puedo quedarme aquí. Buscar una casa solo te haría gastar, o temes que interrumpa tu vida de pareja y me desprecies. Tranquila, Gonzalo es bueno, pero no es mi tipo». Candela se dio cuenta, negando con la cabeza. «Claro que no es lo tuyo, quieres nuestra vida», dije con rabia en mi corazón. Ajustando mi estado de ánimo, sonreí y expliqué: «No te rechazo, pero con el tiempo, mi esposo seguro te despreciará. Además,
Mi suegra vendrá pronto, y con más gente será incómodo. Tranquila, ¿no es solo dinero? Te lo presto, ¿3.000 es suficiente? Mi esposo no tiene mucho más que dinero, y lo que se puede resolver con dinero no es un problema. Sonreí con una expresión de riqueza desprendida. ¿No intentaba espiar las riquezas de mi hogar? La haré ver pero no tocar. La dejaré con ganas. Como era de esperar, bajó la mirada, y su expresión cambió instantáneamente. Supongo que en su corazón me estaría maldiciendo furiosamente. Sin embargo, no importa. Verla frustrada me daba una sensación de venganza. Si Dios me dio una segunda oportunidad, esta vida no permitiré que me engañe. «María». Se puso nerviosa. Rápidamente la interrumpí. «No es necesario, con esa cantidad de dinero no hace falta un pagaré. Ya sé que eres orgullosa, tienes un fuerte sentido de la dignidad, bueno, te lo concedo». Deliberadamente distorsioné su intención. «Esposo, ¿qué estás esperando? Trae rápido un papel, Candela quiere hacer un pagaré». Aunque mi esposo estaba confundido, asintió rápidamente para cooperar. Enseguida, el papel fue traído. Candela frunció el ceño, mostrando una fuerte resistencia. «María, ¿no me invitaste a vivir aquí hace un momento? ¿Cómo cambió de opinión tan repentinamente? No puedes olvidarme ahora que estás prosperando», dijo en broma. Luego, con una expresión suplicante: «Querida María, déjame vivir aquí, tú también estás embarazada, podríamos tener compañía la una a la otra. Pensándolo bien, somos mejores amigas. Podríamos incluso tener cesáreas al mismo tiempo, y nuestros bebés nacerían juntos, crecerían siendo amigos. ¡Qué maravilloso!». Me reí internamente. Ya lo dije tan claro, y aún no se rinde. En mi vida anterior, solo después de mudarse usaba esta argucia para engañarme, y ahora parece impaciente. «Candela, yo también lo deseo, de lo contrario no te habría invitado tan rápidamente a quedarte. Pero al final, fue una falta de consideración, tú eres mi mejor amiga, ¿cómo podría hacerte vivir como un extraño? Vamos, firma rápido, luego ve a buscar una casa». Sin revelar mi emoción, le devolví sus palabras. Sin salida, solo pudo firmar. Mi esposo es un hombre de negocios, con muchas propiedades y conexiones. Encontrar una casa para alquilar es una tarea fácil. En menos de un cuarto de hora, la casa estaba lista. Para no ser molestado, envié un mensaje a mi esposo pidiéndole que encontrara una casa lejos. Candela, al enterarse, naturalmente no estaba contenta. Pero su opinión no me importaba. Después de escoltar a Candela fuera de la puerta, mi corazón, que estaba tenso, se relajó en gran medida. «María, ¿por qué cambiaste de opinión repentinamente?». Mi esposo me miró, preguntando con confusión. Sentí que no era adecuado que viviera en casa. Después de todo, es una extraña. Aunque sea por un corto tiempo, con el tiempo seguramente habría muchos conflictos. Apreté mis dedos. Realmente quería contarle lo que había sucedido en mi vida anterior, pero cuando las palabras estaban en mi boca, las retuve. Después de todo, la reencarnación es demasiado fantástica. Incluso si se lo dijera, mi esposo podría no creerme. Pensé que mi esposo pensaría que estaba siendo extraña. Sin embargo, él se sentó a mi lado y dijo con calidez: «María, pensar así es correcto. Creo que incluso los mejores amigos deben tener un sentido de límite. Incluso si no cambiaste de opinión, más tarde te lo sugeriría». Después de una pausa de unos segundos, continuó: «María, no es que quiera decir algo malo de tu mejor amiga. Pero la mayoría de la gente, al escuchar un rechazo, generalmente dejaría de insistir. Ella puede hacer esto, o es demasiado descarada, o tiene malas intenciones. En cualquier caso, tal persona puede no considerarte una verdadera amiga». Después de decir esto, parecía preocupado de que me enfureciera, y rápidamente añadió: «María, no quiero decir otra cosa. Si crees que estoy equivocado, olvídalo». Al verlo tan preocupado por mi estado emocional, no pude evitar sentirme conmovida. En mi vida anterior, también me había dado consejos similares. Pero ingenuamente pensé que Candela era mi amiga, que no me haría daño. Al final, fui yo quien perjudicó a mi esposo, a mi hijo. Al pensar en esto, no pude evitar derramar lágrimas. «María, no llores. ¿Por qué estás llorando? ¿He dicho algo malo?». Mi esposo estaba muy preocupado. Rápidamente trajo una toalla para limpiar mis lágrimas. «Esposo, no pasa nada. Esfuérzate para limpiar las lágrimas con las manos». «Esposo, tienes razón. Candela en realidad no me considera una amiga». «Ah, esposo, investiga a Candela y a su esposo». Después de calmarme, ordené seriamente: «Mi esposo no es tonto». Al ser alertado por mí, rápidamente hizo una suposición.
Cuando cayó la noche, mi esposo regresó bajo las estrellas. Tan pronto entró, dijo con expresión seria: María, tienes razón, esta Candela ciertamente te ha estado ocultando algo, su esposo en realidad no la maltrata. No sé para qué hace esto, en el futuro, mantente alejada de ella. Me advirtió con seriedad. Recogí personalmente las evidencias de la investigación y asentí en acuerdo. Después de lo que viví en mi vida anterior, incluso si mi esposo no me lo dijera, me mantendría lejos de ella. Solo espero que Candela sea lo suficientemente sabia para no molestarme. De lo contrario, definitivamente no la trataré con amabilidad. Pero al final, era yo quien pensaba demasiado. No pasaron ni 15 días cuando Candela volvió a aparecer en mi puerta. Ese día, mi esposo me acompañó de vuelta después de una revisión prenatal. De repente, quid atenita. Candela estaba agazapada a la puerta, cubierta de cicatrices. María, no puedo seguir así, exclamó, como una loba hambrienta, abalanzándose hacia mí para abrazarme. Instintivamente, me apoyé en mi vientre y retrocedí. Mi esposo también se interpuso rápidamente, extendiendo sus brazos para protegerme. Los bellos y negros ojos de Candela estaban llenos de confusión, como si se preguntara por qué había actuado de esa manera. María, no quería molestarte, pero Joel apareció. Me golpeó, se llevó todo el dinero que le diste y también se peleó con el casero, reclamando el alquiler. María, ahora estoy sin hogar, tienes que ayudarme, no sé a quién más acudir. Lloraba desconsoladamente, con lágrimas y cicatrices en la frente, la comisura de los labios y los brazos, visibles y dolorosas. Pero ya había visto a través de su fachada. ¿Cómo podría ser engañada? Esto es fácil, solo tienes que denunciar. Con tales malhechores, no se puede ser indulgente, sugerí con aparente amabilidad. No. Rechazó de inmediato. Pareció darse cuenta de que su respuesta era inapropiada, así que bajó la mirada y comenzó a sollozar en voz baja. María, denunciar no servirá, con estas heridas no lo encerrarán por mucho tiempo. Cuando salga, me golpeará aún más fuerte. Después de una breve pausa, al ver que no respondía, cambió de táctica. María, si realmente quieres ayudarme, permíteme vivir en tu casa. Creo que así no se atreverá a venir. No te preocupes, no viviré gratis. Puedo hacer las tareas domésticas como lavar y cocinar. Sus ojos estaban enrojecidos y suplicaba con insistencia. Sin embargo, fruncí el ceño, aborrecía profundamente su actitud. No, no estoy de acuerdo, no quiero que extraños vivan en mi casa. Mi esposo rechazó primero, sin que yo tuviera la oportunidad de hablar. Sabía que lo hacía por mí, para no complicarme. Así que, siguiendo su ejemplo, fingí ser indecisa. Ya ves, mi esposo se opone fuertemente a que vivas en mi casa. María, somos amigas de la infancia, ¿realmente vas a dejarme morir? Sus lágrimas caían en silencio, sollozando y cuestionando. Candela, dices que somos amigas, ¿pero alguna vez me trataste como tal? Joel nunca te maltrató. ¿Por qué mentiste? Me puse en pie de justicia, desenmascarando su verdadera naturaleza. Sus lágrimas se detuvieron instantáneamente, mirándome sorprendida, como si se preguntara cómo lo sabía. Desafortunadamente, no podía imaginar que había renacido. No, no mentí. ¿Cómo podría hacerlo? ¿Y estas heridas, cómo llegaron aquí? Se negó con vehemencia. Sus ojos llenos de lágrimas caían como perlas, como si hubiera sufrido un gran agravio. Sonreí fríamente. Yo también quisiera saber, ¿por qué harías algo tan drástico como lastimarte a ti misma para engañarme? Mi mirada era como un cuchillo, ejerciendo una gran presión sobre ella. Mi esposo, cuidando de mí, dijo desde lo alto: Candela, deja de mentir, ya lo hemos investigado, Joel nunca te maltrató, todo fue una actuación tuya. Es vergonzoso que María te haya sido tan buena y aún así hayas tramado contra ella. Mi esposo se indignó en mi nombre, su mirada hacia ella estaba llena de desprecio. Candela se asustó. Sus ojos evasivos, mirándome con culpa. María, lo siento, todo fue mi culpa, pero lo hice por el bien del niño. Vives bien casada, solo quería aprovechar algunas de tus clases de educación prenatal para que mi bebé pueda aspirar a algo de tu riqueza y ser más inteligente, no tenía malas intenciones. Lloraba y sus mentiras salían sin esfuerzo. María, somos amigas desde pequeñas, permíteme vivir en tu casa, esto es crucial para el futuro de mi hijo, te lo ruego. Sus ojos estaban enrojecidos, llorando como una flor de ciruelo. Al ver que no respondía, incluso se arrodilló. Levanté la vista, mirándola fríamente. Candela, vivir en una casa rica hará que el niño sea más inteligente, una excusa tan absurda, incluso la puedes decir, realmente te subestimé. Después de una breve pausa. A partir de ahora, nos cortamos todo contacto, vete.
Grité estas palabras con determinación y me fui sin mirarlo atrás. Mi esposo rápidamente me siguió. No, María, lo siento, vives tan bien, con coches de lujo y marcas de moda, ¿qué te cuesta ayudarme? Así, dame 1 millón, ayúdame a hacer una entrada en Beijing y no te molestaré más, por favor, ayúdame. Mira, ¿qué está diciendo? Al no poder entrar en mi casa, directamente comenzó a pedir dinero. Antes, ¿cómo no me di cuenta de lo desvergonzada que era? Le lancé una mirada fría y me dirigí directamente a casa. María, eres rica pero cruel, tendrás tu merecido. De detrás llegó un grito furioso. Hice un ruido despectivo. ¿Merecido? Si es así, esposo, contacta a una agencia de cobro de deudas, recupera esos 30.000. La miré fríamente. En mi vida anterior, con buena voluntad la ayudé, ¿y qué obtuve? Una familia destruida. Candela abrió los ojos. Quedó desconcertada en su lugar, como si no esperara que fuera tan despiadada. Aquella misma noche, recibí los 30.000 que había prestado. Aunque no lo vi en persona, escuchando la narración de mi esposo, podía imaginar cuán doloroso y resentido estaba Candela. Aunque este incidente había pasado, pero yo sabía que Candela no se rendiría fácilmente en su intento de intercambiar a los bebés. Por ello, me preparé diligentemente. Todo, desde el hospital hasta la sala de parto, estaba listo con anticipación. Incluso mis salidas diarias estaban acompañadas por una niñera. Candela, sin embargo, nunca más apareció ante mí. Como si se hubiera desgajado por completo de mi vida. Los días pasaban uno tras otro, y el plazo del parto se acercaba, pero llegó un imprevisto. 8. Aquel día, después del desayuno, con la compañía de la niñera, bajé a pasear. Pero apenas llegué a una bifurcación, de repente apareció un perro de tamaño casi humano. De un dorado resplandeciente, parecía imponente. Yo, sin embargo, sentía un temor inusual. Un grito escapó de mi boca, y apoyándome en mi vientre, me desvié hacia otra calle lateral. Quizás fue demasiado apresurada, un resbalón en mi pie. Me caí hacia atrás. Una sensación húmeda en mi parte inferior me indicaba que había roto aguas. Con fuerzas forzadas, le pedí a la niñera que llamara al 120. El incidente fue repentino. Para asegurar la seguridad del bebé, solo podíamos acudir al hospital más cercano. El hospital previamente planeado ya no era una opción. Cuando llegó la ambulancia, ya no pude controlarme y me desmayé. Al despertar, el bebé ya había nacido. Mi esposo, suegra, padres, mis seres queridos más cercanos estaban todos presentes. Sin embargo, inexplicablemente, sentía un temor en mi corazón. Esposo, ¿dónde está mi hijo? Quiero ver a mi hijo. No te preocupes, mi hijo está con la enfermera, se está bañando, pronto lo traerán. Al escuchar las palabras de mi esposo, me preocupé aún más. Porque todos ellos estaban alrededor de mí, nadie vigilaba al bebé. Bajo mi insistencia, mi esposo se apresuró a buscar al bebé. Rápidamente, el pequeño fue traído. Me apresuré a recibirlo, pero en un instante quedé atónita. Porque el bebé ante mí era Martín, no mi hijo biológico. La oreja derecha de Martín estaba ligeramente rizada. Después de criarlo durante tantos años en mi vida anterior, lo reconocí a primera vista como ese ingrato. ¿Arrepentimiento? ¿Dolor? Pensé que al cortar relaciones con Candela, ella ya no podría hacer travesuras. No esperaba que aún así tuviera éxito. Lágrimas caían en grandes gotas, no podía contener mi llanto. Mi suegra, padres y esposo estaban desesperados. Ellos hablaban uno tras otro, tratando de consolarme sin descanso. Yo, sin embargo, lloraba aún más desconsoladamente. Si no hubieran estado tan preocupados por mí y no hubieran cuidado del bebé, ¿cómo podría haberse producido el cambio? Quería gritarles furiosamente, pero sabía que no podía. Después de todo, ellos también estaban preocupados por mí, querían lo mejor para mí. Papás, por favor, salgan, dejad que Gonzalo me acompañe, ¿de acuerdo? En mi desesperación, enjugué las lágrimas y dije con urgencia. Claro, siempre y cuando no llores, haremos lo que sea. Gonzalo, acompaña bien a María, no la hagas enojar, ¿entendido? Mi suegra asintió repetidamente, sin olvidar advertir a mi esposo. 9. Esposo, el bebé no es el nuestro, ve a investigar. Si Candela también tuvo a su hijo en este hospital el mismo día que yo, intercambia los bebés, ve rápido. Cuando regreses, te explicaré. Después de que mis padres se marcharon, le di instrucciones apresuradamente a mi esposo. Él parecía confundido, desconcertado. Pero al ver mi apuro y desconcierto, finalmente asintió en acuerdo. Mi esposo tenía una gran capacidad de acción. En menos de 1 hora, regresó con un bebé recién nacido.
al ver al bebé diferente. Un cabello denso, ojos negros y brillantes, una nariz como la de mi esposo, alta y recta, una boca como la mía, pequeña y delicada. Parecía ser alguien que uno podía amar a primera vista. Aunque no se hizo una prueba de paternidad. Una fuerte intuición me hizo reconocer a primera vista que este bebé era mi hijo biológico. Después de ver suficiente a mi hijo, comencé a explicarle a mi esposo. Esposo, la noche anterior a la visita de Candela, tuve un sueño. En el sueño, ella se mudó para cambiar a nuestro hijo, para que su hijo pudiera disfrutar de la riqueza y el lujo. Al final, tú moriste en un accidente de coche causado por ese ingrato, y yo fui despojada del tubo de oxígeno, y nuestro hijo, que había estado en el mundo por menos de un mes, fue asesinado por ellos. De verdad, créeme, si no, puedes hacer una prueba de paternidad. Explicaba con desesperación y urgencia. María, te creo. De hecho, al ver a este hijo por primera vez, sentí una sensación muy cálida. Candela te había calculado tanto antes, y ahora está en el mismo hospital que tú, el mismo día de parto. Tal coincidencia es muy sospechosa. Él me abrazó por los hombros, con una expresión suave. Acabo de revisar las cámaras de seguridad y descubrí que alguien había rociado aceite en el lugar donde te caíste. Supongo que el que paseaba al perro también lo hizo a propósito. Pero no te preocupes, el bebé ya ha sido cambiado. Con nuestro esfuerzo, todo lo que viste en tu sueño no sucederá. Su voz era como agua dulce que fluye, aliviando mi corazón cansado y aterrorizado. Poco a poco, caí en un sueño. Mi hijo era muy bueno, no lloraba ni se quejaba. Solo abría la boca para lloriquear cuando hacía pipí o tenía hambre. Pero solo lloraba un par de veces como una advertencia, luego esperaba pacientemente. Era muy fácil de cuidar. Era mucho mejor que Martín en mi vida anterior. Al pensar en lo bueno que era este niño, y que en mi vida anterior, por mi descuido, no vivió ni unos días, sentí un dolor agudo en mi corazón. Afortunadamente, la bondad de los cielos me permitió regresar. Para agradecer esta inusual aventura, decidí nombrar a mi hijo Bendición. Tiene dos significados. Uno es para agradecer a los cielos, y el otro es aprender a ser agradecido. C es un deseo de que cuando crezca, contribuya a la sociedad dentro de sus posibilidades, en una bendición. Aunque no tuvo la oportunidad de experimentar plenamente este mundo en su vida anterior. Aún así, espero que crezca para convertirse en alguien útil para la nación y la sociedad. Debido al parto por cesárea, tuve que permanecer en el hospital durante 7 días. El día de mi alta, me encontré con Candela. María, ¿también has dado a luz? ¡Qué coincidencia! Yo también he tenido un bebé. ¿Este es tu hijo? Déjame verlo. Se acercó con familiaridad para intentar llevarse al niño que mi suegra sostenía. Como si hubiera olvidado todas las desagradables experiencias anteriores. Me interpuse frente a ella. Mira el tuyo. Mi voz era fría, como una espada. Candela se estremeció. María, ¿sigues enfadada? Buena María, no te enojes más. He comprendido profundamente mis errores. No debería haber codiciado la vanidad, ni debería haberte calculado. Lo siento. Por el amor de tantos años de amistad, perdóname. Sus ojos mostraban sinceridad mientras continuaba suplicando. Tenemos tantos años de amistad, no vas a cortar la relación conmigo, ¿verdad? Mira, nuestros hijos nacieron al mismo tiempo. Eso significa que nuestra conexión es profunda, nuestra amistad es fuerte. Antes era estrecha, atrapada en la envidia hacia ti, pero desde que nacieron los niños, lo he entendido todo. Lo que sea ser talentoso o no, siempre y cuando pueda crecer en paz, yo, como madre, estaré satisfecha. Cada palabra que decía era muy sincera. Si no hubiera pasado lo de la vida anterior, tal vez le habría perdonado. Pero yo sé que bajó tanto el tono solo para poder acercarse mejor a su hijo biológico en el futuro y desarrollar un vínculo. Después de todo, en su opinión, el que tengo en mis brazos es su hijo biológico cambiado. Por el dinero, realmente ha planeado con cuidado, ha gastado toda su astucia. En mi vida anterior, realmente estaba ciega, no vi sus malas intenciones. Candela, desde que me calculaste, tú y yo somos enemigos. Le dije directamente, mirando fijamente sus ojos. Dices, ¿eres demasiado poco generoso? Mi esposa ya se ha dado cuenta de su error, te ha pedido perdón. ¿Qué más quieres? Qué desagradecida eres, incluso la gente del pueblo te recuerda. No creas que al ligarte con un rico eres superior, en última instancia, no eres más que una puta. El que me insultaba era Joel, el esposo de Candela. Agarró bruscamente al niño de las manos de Candela y con el dedo en mi nariz, me insultó con gran arrogancia. ¡Pam! Apenas terminó de hablar, mi esposo le dio un puñetazo en la nariz. Joel se enfureció al instante y se abalanzó hacia nosotros, pero mi esposo lo pateó al suelo de un solo movimiento. En ese momento,
el hijo de Candela comenzó a llorar. Joel parecía haber encontrado un lugar para descargar su ira. Laura, 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 llorar hasta la muerte. Laura, sin valor, cobarde. Le arrebató al niño de las manos de Candela y le dio varios golpes en el trasero con fuerza. Guau, guau, guau. Los gritos desgarradores del bebé resonaron por todo el lugar, atrayendo la atención de muchos transeúntes. ¿Qué están mirando? Violence, todos, violence. Joel, de mal genio, maldijo furiosamente a su alrededor. La gente alrededor, viéndolo tan agresivo, se dispersó rápidamente. Lo que haces, lo ve Dios, Candela. Te aconsejo que trates bien a tu hijo. Lo advertí amablemente. Pero Candela no le dio importancia. No finjas preocupación, no somos como tú. Este niño nació con una mala suerte, ser golpeado y maltratado es su propio destino. Me miró con desdén. Estaba allí quieta, dejando que el niño llorara sin intención de consolarlo. Le sonreí fríamente. No le importaba tanto porque estaba segura de que ese niño era mío, pero estaba destinada a decepcionarse. Espero que cuando sepa la verdad, pueda seguir siendo tan arrogante y tranquila. Mi hijo fue recuperado, lo que me hizo valorarlo aún más. Tomar leche, dormir, jugar, todo lo relacionado con mi hijo, deseaba hacerlo yo misma. No solo yo, incluso mi esposo ocupado era a menudo arrastrado por mí para interactuar con nuestro hijo. En esta vida, definitivamente quiero compensarlo bien. Que sea mimado y amado por sus padres, creciendo feliz en un hogar lleno de amor. Para evitar que Candela cause más problemas, a mi insistencia, mi esposo envió a alguien para vigilar sus movimientos. Al mismo tiempo que en la vida anterior. 28 días después de dar a luz, el hijo de Candela murió en un accidente. Se asfixió por la noche debido a que la cobija estaba demasiado apretada. María, mi hijo ha muerto, todo es culpa mía, ¿cómo pude ser tan descuidada? No paraba de hablar, llorando sin parar. ¿Descuidada? Ella lo hizo a propósito. En la vida anterior, después de la muerte del niño, también me llamó. ¿Qué dije en ese momento? Viéndola tan triste, directamente le ofrecí que mi hijo la reconociera como madre adoptiva y le dije que cuando creciera, también la honraría. Era tan tonta. Caí paso a paso en su cuidadosamente preparado trampa. En ese momento, seguramente estaba muy satisfecha. Entierren bien al niño, sin emoción alguna, pronuncié mis palabras. En verdad, sentía un dolor en el corazón. Después de todo, Martín en su vida pasada también había sido cuidado con esmero por mí. Pero al pensar en cómo, sin importarle la década de crianza, había sido cruel con mi esposo y conmigo, mis pensamientos de compasión se desvanecieron. El ciclo del karma. Su situación actual solo puede ser culpa de su insaciable codicia. Yo también quería darle un entierro digno a mi hijo, pero mi situación es esta, María, lo sabes. Te lo ruego, presta algo de dinero para que pueda darle un funeral adecuado, ¿vale? No mucho, 200.000 será suficiente. Si me ayudas esta vez, en adelante cuidaré a tu hijo como si fuera mío. Al decir la última frase, su tono se volvió urgente. Entonces fue cuando me di cuenta de por qué me había llamado. Estaba esperando aquí. Ella realmente sabe aprovecharse de las oportunidades. ¿Me estaba pidiendo dinero a la ligera? ¿Acaso yo era un archivo expiatorio? Simplemente con decir una frase, yo debía soltar el dinero. Y no hablar de que, en la vida pasada, realmente era así. Desde que se mudó a mi casa, nunca le faltaron ropas y joyas, y los productos de belleza que ella deseaba. Con solo una coqueta petición y unas palabras amables, yo me convertía voluntariamente en su herramienta de pago. ¡Pam! Sin dudarlo, colgué el teléfono. Pocos días después, recibí un mensaje. María, todo es culpa tuya. Si no hubieras negado el préstamo, mi hijo no habría sido arrojado a la montaña envuelto en una vieja sábana. Espera a que se convierta en un fantasma para reclamarte la vida. Para atormentarme, también envió varias imágenes del niño muerto. Con el cuerpo desnudo y el rostro púrpura, envuelto en una sábana rota, arrojado en la montaña. ¿No era esto para que, cuando la verdad saliera a la luz, yo sintiera un dolor aún mayor? Yeah. Sonreí ligera, guardando todas las imágenes. 12. Primavera, verano, otoño, invierno, el sol y la luna cambian. En un abrir y cerrar de ojos, 25 años pasaron. 2 años después de que mi hijo se graduara de la universidad, logró tomar el control de todos los negocios de la familia. Una tarde, mientras nuestra familia se disponía a cenar, llegaron visitantes. Candela y Joel. Su aparición no me sorprendió. Después de todo, ella siempre había creído que Bendición era su hijo.
Ahora que Bendición había triunfado académicamente y había tomado completamente el control de la herencia de Martín, naturalmente venía a buscar su parte. María, estos años has vivido muy bien. Mira esta mesa, este gabinete, esta alfombra, todo transmite una sensación de riqueza, pero ya no podrás disfrutar de ello. Al entrar, Candela escudriñaba arrogante todo el interior de la villa. Los ojos de Joel también estaban llenos de codicia desenfrenada. ¿En serio? Me sonreí ligeramente, mirándola como a un tonto. Claro, Bendición es mi semilla. Joel lanzó amenazas con orgullo, su expresión era más triunfal que nunca. Mi esposo y yo fingimos sorpresa, mostrando una expresión de no saber qué hacer. ¿No lo sabes? Al nacer, intercambié al niño. Ella admitió directamente el intercambio de bebés. ¿No lo esperabas? Aquel bebé muerto era tu hijo. Qué pena, fue arrojado a la montaña envuelto en una vieja sábana. ¿Cómo te sientes? ¿Arrepentido? ¿Dolorido? Qué pena, sus pequeños brazos y manos probablemente también fueron devorados por las bestias salvajes. Ella reía con desenfreno y arrogancia. El que debería sentir dolor eres tú, Bendición es mi hijo. No hicieron una prueba de paternidad antes de reconocerlo. La miré juguetonamente, revelando fríamente la verdad. Mi esposo cooperó conmigo, arrojando un informe sobre la mesa de mármol de lujo. Candela y Joel se convirtieron instantáneamente en estatuas. Después de unos segundos, Joel reaccionó, se lanzó a la mesa y agarró el archivo. No, no puede ser, esto no es verdad. Rasgó furiosamente el informe de paternidad. ¿El muerto era mi hijo? ¿Cómo puede ser? Candela sonreía de manera extraña, parecía estar un poco loca. De repente, su mirada se posó sobre mi hijo. Bendición, esto no es verdad. No, díselo a mamá, no es verdad, tú eres mi hijo. Ella se abalanzó sobre mi hijo. Mi hijo la rechazó con disgusto, se alejó un poco y habló fríamente. No soy tu hijo. Desde la primera vez que vinieron a casa, les dije a mis padres sobre su plan despreciable, así que, aprovechando la situación, quería darle una lección a mi madre. Pequeño bastardo, te atreves a engañarme, mira si no te mato. Joel enloqueció, agitando su puño y corriendo hacia nosotros. Aunque sabía que mi esposo ya había organizado la seguridad para protegernos, aún así me interpuse firmemente frente a mi hijo. Joel no llegó a mí, fue controlado por los guardias de seguridad. J.E., el payaso era yo mismo, mi hijo, mi hijo. Candela reía de manera desquiciada, gimiendo de dolor. Fuiste tú cambiaste a mi hijo. María, tienes un corazón tan cruel, mi hijo era tan pequeño, lo miraste morir, espera, no te dejaré en paz en esta vida. Ella estaba fuera de sí, me miraba con la mirada más venenosa. ¿Qué tiene que ver con mi madre? Si no fuera por tu avaricia y vanidad, si no intentaras usurpar la riqueza de mi familia, ¿cómo habrías llegado a este punto? Hoy estás aquí por tu propia culpa, y tu hijo también ha sido víctima de tu maldad. El hijo, indignado, defendió mi honor. Mi esposo, enfurecido, ordenó que los echaran de la casa. Tan pronto como ella se fue, le envié todas las fotos del bebé muerto que me había enviado. Seguramente, al verlas de nuevo, se arrepentiría profundamente y sufriría terriblemente. 13. Ese día, mi esposo tenía que ir a la oficina. De repente, mi párpado izquierdo comenzó a temblar y sentí una angustia intensa. Calculando el tiempo, era el mismo día en que mi esposo había muerto en un accidente en su vida anterior. No me sentía segura y insistí en acompañarlo. Viendo mi determinación, mi esposo no tuvo más opción que consentir. En el estacionamiento, cuando él estaba a punto de abrir la puerta del coche, le advertí seriamente que revisara todos los dispositivos del vehículo. Él, sin mostrar la más mínima impaciencia, cumplió mis palabras con seriedad. Como en la vida anterior, el freno estaba averiado. Tanto mi esposo como yo sentimos un gran alivio. Pensé que habíamos evitado esa calamidad, pero no imaginé que tan pronto como llegamos a la puerta de la oficina, Joel apareció de repente desde un lado y atacó con un cuchillo. Vi el afilado filo del cuchillo a punto de clavarse en mi pecho. Mi esposo, sin pensarlo, me abrazó y giró. ¡Puff! Mi esposo soltó un gemido ahogado y su rostro se puso pálido. Le habían herido en la espalda. Me asusté tanto que casi pierdo el conocimiento. Los guardias de seguridad en la puerta rápidamente dominaron a Joel. Ozu. Incluso si voy al infierno, te llevaré conmigo. Gritaba y su rostro estaba retorcido de furia. Mientras mi esposo era llevado a la sala de operaciones, me sentía desesperada y preocupada. Cada minuto de espera parecía una tortura. Afortunadamente, el cuchillo no había alcanzado un órgano vital y mi esposo no corría peligro de vida. Exhalé un suspiro de alivio.
Instintivamente, junté las manos y oré con devoción al cielo. Dado que Joel había cometido tal acto de violencia, naturalmente llamé a la policía. Su intento de asesinato era evidente, y en la cárcel, incluso si no moría, perdería una capa de piel. Pero cuando la policía fue a arrestarlo, escapó. La policía inmediatamente desplegó una operación de captura. Todas las redes de vigilancia se centraron en Joel. En poco tiempo, se descubrió que había alquilado un coche privado y escapaba hacia el sur. La policía inmediatamente se puso en contacto con la policía local. Rápidamente, Joel fue rodeado por la policía en un paso elevado. Joel también era un tipo despiadado. Frente a la captura policial, saltó directamente del paso elevado, muriendo de la manera más brutal. Se dice que antes de morir, profirió una maldición, diciendo que incluso si se convertía en un fantasma, no me perdonaría. No tenía miedo. En esta vida, tanto mi hijo como mi esposo estaban vivos y bien, y si incluso yo fuera al infierno, estaría satisfecha. Además, no había sido yo quien había cometido el mal. La justicia está en el corazón de la gente. ¿Cómo podría el cielo hacer que la maldición de un malvado se cumpliera? Después de la muerte de Joel, Candela enloqueció. Andaba por las calles loca, murmurando sin cesar, «¡Hijo, hijo!». Cada vez que veía a un niño, extendía los brazos para abrazarlo. Los transeúntes la evitaban a toda prisa. Ella anhelaba la riqueza, pero terminó viviendo como 13. Ese día, mi esposo debía acudir a la oficina. De repente, mi párpado izquierdo comenzó a temblar con fuerza y una angustia intensa se apoderó de mí. Calculando el tiempo, recordé que ese era el día en que mi esposo había muerto en un accidente de tráfico en su vida pasada. No podía dejarlo ir solo, así que insistí en acompañarlo. Viendo mi determinación, él, sin más opción, accedió. Al llegar al estacionamiento subterráneo, cuando él estaba a punto de abrir la puerta del coche, le exhorté con seriedad a revisar todos los dispositivos del vehículo para asegurarme de que estuvieran en perfecto estado. Sin mostrar la más mínima impaciencia, él atendió mis palabras con atención. Y, como en su vida anterior, el freno estaba defectuoso. Ambos sentimos una oleada de alivio. Pensé que habíamos evitado esa calamidad, pero no imaginé que apenas llegamos a la puerta de la empresa, Joel apareció de repente desde un lado y con un cuchillo en mano, se abalanzó sobre nosotros. Ante la amenaza de aquella hoja brillante dirigiéndose hacia mi pecho, mi esposo, sin dudarlo, me abrazó y giró su cuerpo. ¡Puff! Un gemido ahogado, su rostro palideció. Fue alcanzado en la espalda. Me asusté tanto que casi pierdo el aliento. Los guardias de seguridad de la entrada rápidamente dominaron a Joel. Ozu. «Incluso si voy al infierno, te llevaré conmigo», gritó, con una expresión feroz. Mientras mi esposo era llevado a la sala de operaciones, mi ansiedad era insoportable. Cada minuto parecía una eternidad. Afortunadamente, el cuchillo no había alcanzado un órgano vital y mi esposo no corría peligro de muerte. Exhalé profundamente, sintiendo un gran alivio. Instintivamente, junté las manos y oré con fervor al cielo. Dado que Joel había intentado cometer un asesinato, decidí denunciarle. Con pruebas claras de su intento de homicidio, sabía que, aunque no muriera en la cárcel, sufriría terriblemente. Sin embargo, cuando la policía fue a arrestarlo, él huyó. Inmediatamente, la policía desplegó una operación de captura. Todas las redes de vigilancia se centraron en Joel. En poco tiempo, se descubrió que había alquilado un coche privado y escapaba hacia el sur. La policía contactó rápidamente con la fuerza policial local. Pronto, Joel fue rodeado por agentes de policía desde todos los lados en un viaducto. Joel, también un hombre despiadado, ante la persecución policial, optó por saltar del puente, muriendo de la manera más brutal. Se dice que antes de morir, profirió una maldición feroz, diciendo que incluso si se convertía en un fantasma, no me perdonaría. Yo no temía. Esta vida, tanto mi hijo como mi esposo estaban vivos y bien, y eso era suficiente para mí. Además, yo no era la culpable de los males. La justicia reside en el corazón de las personas. ¿Cómo podría el cielo hacer realidad la maldición de un malvado? Después de la muerte de Joel, Candela enloqueció. Caminaba por las calles de manera desquiciada, murmurando constantemente, «¡Hijo, hijo!». Cada vez que veía a un niño, intentaba abrazarlo. Los transeúntes, al verla, la evitaban a toda costa. Ella anhelaba riquezas, pero terminó viviendo como una loca incapaz de cuidar de sí misma. Tal castigo, para ella, debió ser extremadamente cruel. En esta vida, finalmente se cambió el destino trágico de mi familia. Mirando a mi esposo cariñoso y a mi hijo obediente a mi lado, sentía una satisfacción especial.